Y la primera eh, clase con la que vamos a iniciar el día de hoy es la que tenemos aquí, principios para entender el Apocalipsis. Si nosotros queremos saber cuál es el mensaje del tercer ángel, pues necesitamos saber cuáles son los principios para entender el Apocalipsis, porque el mensaje del tercer ángel está en Apocalipsis. Pero en la Biblia, el mensaje del tercer ángel se refiere a todo el mensaje desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se refiere a las profecías que ya tuvieron su cumplimiento y las que van a tener su cumplimiento, especialmente las de Daniel y Apocalipsis. Eso implica el mensaje del tercer ángel. Entonces, ese mensaje está en toda la Biblia, pero en especial en el libro de Daniel y de Apocalipsis, porque en Apocalipsis y en Daniel se encuentran las profecías que todavía no se han cumplido y que van a tener su cumplimiento. Entonces, conocer el principio ayudará a dominar el libro de Apocalipsis. Estudiar el libro de Apocalipsis no es solamente de que, me voy al libro de Apocalipsis. Generalmente muchos cuando dicen vamos a estudiar Apocalipsis, vamos directo a Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 7, que es donde habla sobre los 144,000, Apocalipsis 12 habla del dragón y la mujer, Apocalipsis 13 de la bestia que sube del mar y de la bestia que sube de la tierra. Entonces normalmente nos vamos a esas profecías, pero para poder estudiar esas profecías, nosotros tenemos que tener en mente los principios para interpretar el Apocalipsis. Si no tenemos en mente esos principios, va a ser muy difícil que nosotros interpretemos Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 3 aparece un dragón. Y el principio bíblico es que en la Biblia ese símbolo, porque es un símbolo, en la Biblia el símbolo del dragón representa dos cosas y depende del contexto donde nosotros estemos. Representa a Satanás y representa a una nación. Por ejemplo, a Egipto se le llama dragón, un dragón grande a Egipto. Eso está en Jeremías y después lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es que hay un principio para que nosotros podamos interpretar los símbolos. Y un símbolo no tiene solamente un significado, un símbolo puede tener más de un significado. El dragón es Satanás, significa, bueno, es en su significado, no es que literalmente Satanás es un dragón, ni que una nación literalmente es un dragón, no, estamos cuando decimos es en su significado. Entonces el dragón significa Satanás y significa una nación. Y si nosotros no entendemos ese principio de los símbolos, pues entonces vamos a malinterpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque en el 12:3 dice, el dragón persiguió a la mujer. Ya sabemos que el dragón representa a Satanás y a una nación. Entonces, ese dragón que persigue a la mujer, sí, es Satanás, pero no literalmente, sino que Satanás utiliza a una nación y esa nación es Roma imperial. Entonces, ahí el dragón tiene dos significados, a Satanás y este, a una nación. Ahora, si ustedes están en el versículo 9 de Apocalipsis 12:9, yo solamente estoy citando los textos, pero ustedes lo pueden ver en su Biblia. De paso, para esta clase deben de tener su Biblia a la mano. Entonces, si nosotros estamos en el 12:9, vamos a ver que ahí el dragón ya no tiene dos significados como en el 12:3. En el 12:9 el dragón solamente tiene un significado. En el 12:9 el dragón es Satanás. ¿Y cómo sabemos que no es Roma imperial? Pues porque está describiendo a Satanás cuando fue la lucha allá en el cielo. Y Roma imperial empezó a existir a partir del año 168. Eh, entonces, eh, 168 después de Cristo. En las profecías Roma empezó a existir.
en las profecías bíblicas. Así que en el 12:9 el dragón solamente es Satanás. Entonces el principio te va a ir diciendo qué significa ese símbolo. Si ustedes están en el 12:14 donde dice la serpiente también es el mismo dragón, que es Satanás. Persiguió a la mujer por 1260 años, pues ahí la serpiente que persigue a la mujer significa dos cosas. Satanás, número uno, que Satanás es el que siempre insta o le dice a la nación que persiga al pueblo de Dios. Entonces ahí la serpiente es Satanás. Ese es otro símbolo. Y la serpiente también es la Roma, pero ya no imperial, sino la Roma papal. ¿Cómo sabemos que es la Roma papal? Porque dice que persiguió a la mujer por 1260 años. Y el periodo de 1260 años es el mismo periodo del cuerno pequeño, que es la Roma papal en Daniel capítulo 7, 25, que son desde el 538 a 1798. Entonces, el principio ayuda a que nosotros podamos dominar el libro de Apocalipsis. Luego, si ustedes se van al 17, ¿alguien tiene su Biblia a la mano? A ver, que me lean el 17, 12:17, donde habla también que el dragón persigue, pero ya no a la mujer ni a las hijas de la mujer, sino al remanente. A ver, Edgar. Dice, Ah, ok, en, Nancy. sí, Ajá. ok, dice, El entonces el 17. dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, ahí aparece nuevamente, gracias Nancy, ahí aparece nuevamente el dragón, pero ahí el dragón ya no significa ni Roma imperial ni Roma papal, porque el 17 todavía no se ha cumplido, el 17 todavía se va a cumplir. Va a ser cuando sea lo que se le conoce como la gran tribulación. Y ahí la mujer pues está representando a los que van a ser sellados, a los 144,000. De paso, los números en Apocalipsis no indican cantidad, los números indican cualidades. Entonces, ese es otro principio. Si nosotros tenemos en mente que los números indican cantidad, pues entonces vamos a tomar los 144,000 como literal y no simbólicos. Y tenemos problemas porque los 144,000 no es un número literal, es un número simbólico. Pero estamos hablando acerca del símbolo del dragón ahí en el 17. Entonces, quien va a perseguir a la mujer es el dragón, perdón, al remanente, porque si ustedes se dan cuenta, el dragón se llena de ira contra la mujer, pero ya no persigue a la mujer, ni persigue a las hijas de la mujer, persigue al remanente, que somos nosotros. Ya después voy a explicar cuando lleguemos a esa parte qué significa la mujer, qué significan las hijas, y pues el remanente en la actualidad somos nosotros, los que son fieles a Dios, que guardan sus mandamientos, dice ahí el 17. Pero el énfasis es que el dragón ya no es Roma imperial como en el 12:3, ni el dragón es la serpiente que persigue a la mujer, la Roma papal, ya no. En el 12:17 el dragón es la Roma escatológica o la Roma después de que se le sane la herida o la Roma papal después de que se le sane la herida. Entonces, el mismo texto bíblico nos va diciendo, aquí el dragón significa esto, dos cosas en el 3, en el 9 solamente a Satanás, en el 14 la serpiente, el dragón que persigue a la mujer, porque dice que el dragón arroja agua sobre la mujer. Pues la serpiente y el dragón es lo mismo. Ese es otro principio, que un personaje o una nación pueden ser nombrados con un solo símbolo, un personaje o una nación. Pueden ser nombrados con un solo símbolo. Por ejemplo, Satanás es nombrado como la serpiente y es nombrado como el dragón. Entonces, son principios que nos van a ayudar a dominar el libro de Apocalipsis. Entonces, en el 17 pues ya el dragón ya no es ni la Roma imperial ni la Roma papal, es la Roma
escatológica. Entonces, el mismo texto bíblico nos va a ir diciendo qué representa cada cosa. Así que los principios en la revelación se descubren después de una investigación seria, paciente e incansable. Por ejemplo, esta clase que nosotros vamos a tener, que va a durar 3 meses porque van a ser 8 clases por semana, a mí me llevó un año prepararla y todavía no termino de prepararla, pero así es. El estudiar la Biblia se necesita mucha investigación y paciencia para poder llegar a las conclusiones. Su servidor eh, estudia una maestría en literatura apocalíptica y yo tuve que llevar una clase que dura un año solo de símbolos en Daniel y Apocalipsis. Tuve que llevar otras clases de las figuras y las imágenes, que son, podemos decir, los símbolos, pero es otra clase, figuras e imágenes en el Apocalipsis. Entonces, eh, algunas veces es más difícil probar la verdad que aceptar errores que están basados en las apariencias. Generalmente cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis o Daniel o cualquier otra parte de la Biblia, aceptamos lo que es el error. Eh, Eso es más fácil de aceptar y es más difícil aceptar o probar la verdad. Entonces, los errores solamente están basados en las experiencias, pero el mensaje del tercer ángel ese está basado en la Biblia, es bíblico. Con frecuencia la apariencia de las cosas resulta engañosa. Lo mismo ocurre con la interpretación de las profecías bíblicas. A veces nosotros nos equivocamos al interpretar las profecías bíblicas porque no sabemos cuáles son los principios para poder interpretar. Por ejemplo, si nosotros leemos, el mensaje del tercer ángel, pues nosotros pensamos, va a venir un ángel y va a predicar el evangelio, porque la Biblia dice, hasta las piedras hablarán, si nosotros no lo hacemos. Entonces, como nosotros no lo vamos a hacer, las piedras van a hablar y van a venir los ángeles a dar a conocer el evangelio. Allá en el cielo van a poner una manta o un anuncio y todo el mundo lo va a poder ver. No, el mensaje del tercer ángel somos nosotros. Entonces, si no entendemos los principios, vamos a malinterpretar las profecías, incluyendo el mensaje bíblico. La Biblia cuando dice las piedras hablarán, no es literal, es un símil o una parábola que está diciendo, no es que literalmente las piedras van a hablar. Entonces, de ahí se deriva gran parte de la confusión en la comprensión de los escritos proféticos, especialmente Daniel y Apocalipsis, lo malinterpretamos mucho. Por ejemplo, si nosotros vamos a Apocalipsis, a Daniel 11, habla del rey del norte. Esa profecía de Daniel 11, 1 al 40, ya se cumplió, pero del 40, el versículo 40 tiene dos partes, A y B. El versículo 40a ya se cumplió, pero el versículo 40b o la segunda parte todavía no se cumple. Entonces, hay muchas personas que dicen, el rey del norte, Daniel 11, es China, Rusia, Corea, Japón, Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿y de dónde sacaste esa conclusión o esa interpretación? De la Biblia, ahí está en la Biblia, el rey del norte. Y la Biblia no te está diciendo eso, la Biblia te está diciendo que el rey del norte es en el Daniel 11:40, segunda parte, hasta el 12:1 al 3 de Daniel, es la Roma escatológica. Y en el 11:40a, o primera parte del versículo 40, es la Roma papal. Entonces, si no tenemos esos principios, vamos a confundirnos. Y además de eso, hay otro principio que para que nosotros podamos entender Daniel 11:40b al 12:1 al 3, la interpretación de esa parte de Daniel 11 no está en Daniel del 1 al 11. La interpretación de esa parte, Daniel 11:40b al 12:1 al 3, está en Apocalipsis. Entonces, son los principios que necesitamos tener en cuenta. Miren lo que dice, eh, a ver si alguien me dice ahí yo no puedo, ahí está, Juan 5:39.
Miren lo que dice este es griego. Dice, examinen. La palabra que aparece en castellano creo que es escudriñen, pero en el original dice examinen, la palabra que tenemos nosotros aquí. Eh, Permítanme, voy a ver, aquí está el apuntador, aquí está el láser. Ujú, puntero láser. Ok, miren, esta palabra eraunate es en griego y significa examinen. Y esta palabra grafas es escrituras. Entonces aquí lo que está diciendo Juan 5:39 es examinen las escrituras. Si nosotros queremos saber qué significa el dragón en Apocalipsis 12, en los diferentes versículos donde se mencionan, necesitamos examinar las escrituras. Si nosotros queremos saber qué significa el rey del norte en Daniel 11, necesitamos examinar las escrituras. De paso, hay un principio bíblico para interpretar también el Apocalipsis, y el principio bíblico es que el Apocalipsis se interpreta a sí mismo y en la Biblia se interpreta a sí mismo. Entonces, con ese principio quiere decir que todos los símbolos que aparecen tanto en Daniel como en Apocalipsis, su interpretación de esos símbolos va a estar en Daniel, si estamos en Daniel, o en el resto de la Biblia. Y si estamos en Apocalipsis o en el resto de la Biblia. No hay ningún símbolo, ni uno, que no tenga su significado en la Biblia o que no esté en la Biblia. Por ejemplo, nosotros decimos en Daniel 7, 4 bestias. La pregunta es, ¿qué significan bestias ahí en Daniel 4, perdón, capítulo 7? A ver, alguien que me diga qué significan bestias en Daniel capítulo 7. ¿Alguien que me diga? ¿O qué significan metales en Daniel capítulo 2? Porque está utilizando símbolos. A ver, ¿qué significan metales? Reinos. Reinos, exactamente. Entonces, el principio bíblico me está diciendo que en la estatua de Daniel 2 los metales y en Daniel 7 las bestias son reinos o son naciones. Entonces, el contexto nos va a ir diciendo, porque acuérdense que un símbolo puede tener más de un significado. Si nosotros estamos en Daniel 7 y dice, vi subir del mar un león, la primera bestia, un león. Bueno, ahí león sabemos que es Babilonia, porque el mismo texto bíblico nos los está diciendo. ¿Y cómo sabemos que es Babilonia? Porque en Daniel 2 Dios le dice a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza y la cabeza es el oro y el león también. El oro en Daniel 2 y el león representan a Babilonia. Y Dios le dice a Daniel, dile a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Entonces, ¿cómo sabemos que el león es Babilonia? La misma Biblia nos los está diciendo. Entonces, eso es un principio, por eso dice, examina las escrituras. Entonces, eh, ahí en Daniel 7 el león es Babilonia, pero si nosotros estamos en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6, a ver si alguien me lo lee rápido, Apocalipsis 5, 6. A ver, vamos, Apocalipsis 5, 6. Acuérdense que tienen que tener su Biblia y estar ahí atentos. Nancy. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los A, cuales son los 7 espíritus de Dios enviados. Es el 7, ¿verdad? a ver, leíste el 6, 5, Leí 6. el 6. A Sí. ver, el 5 entonces, 5, 5. Es que yo no tengo mi Biblia a la mano, Y uno perdone. de los, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la Ok, raíz de David. ahí está bien, ahí está bien. León de Judá. Entonces, en Daniel 7, a ver, Nancy, no cierres ahí, porque te voy a preguntar algo que está fácil. En Daniel 7, el león que sube del mar es Babilonia, pero Apocalipsis 5:5 vuelve a utilizar, o la Biblia vuelve a utilizar el símbolo del león. La pregunta es, Nancy,
en el 5, ¿el león representa a Babilonia o qué representa en el versículo 5? A Babilonia. No, no, no. Presenta a Cristo Jesús. Muy bien, representa a Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo contexto nos lo está diciendo, león de Judá, De la tribu de de la Judá. tribu de Judá, Ok. exactamente. Y así se le conoce a Jesús. Entonces, ¿se están dando cuenta ustedes? Esto es muy importante, estos principios de los símbolos para poder entender Apocalipsis. Ahí el león no es Jesús, perdón, no es Babilonia en el capítulo 5:5 de Apocalipsis, es Jesús, el mismo símbolo. Y en Daniel 7, el león que sube del mar, esa bestia que sube del mar, no es Jesús, es Babilonia. Ah, pero ¿y cómo saber, pastor? Fácil, la misma Biblia te lo va a decir, el mismo contexto te lo va a decir. Ahora, si nosotros vamos a los escritos de Pablo, Pablo dice que en la Biblia dice que nuestro adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El león en los escritos de Pablo, cuando dice anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿es Babilonia? ¿Es Jesús o quién es? Es el Ahora enemigo. Muy Es bien, Satanás. es Satanás. Entonces, sí se están dando cuenta que un símbolo en la Biblia puede tener más de un significado. Ese es un principio. Y una nación o una institución o un personaje puede estar representado por más de un símbolo. Vamos a ver ahí mismo, Nancy, el versículo 6. Noten, en el 5 a Jesús se le llama León de Judá. Está hablando de un personaje, Jesús. El 6 que dice, y eh, miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. muy bien, ahí el versículo 6 sigue hablando de Jesús, pero en el versículo 6 a Jesús ya no se le está representando con el símbolo de un cordero. A Jesús se le está representando con qué símbolo, perdón, con el símbolo de un león. Ya no se le está representando en el versículo 6. En el 5 sí, con el símbolo de un león, león de la tribu de Judá. Pero en el 6 sigue hablando de Jesús. Pero ¿cómo se le representa a Jesús en el 6? A ver, alguien que me diga, ¿cómo se le Como un representa? cordero. Un Como un corderito. cordero. Muy bien, muy bien. Como un cordero. Entonces, no olviden este principio. Esto es muy importante porque sin este principio no vamos a poder entender la profecía. El principio es una nación, un personaje o una institución puede estar representado por más de un símbolo. Y también un símbolo puede representar más o puede tener más de un significado. ¿Ok? Entonces ya dimos los ejemplos. Así que vamos a continuar porque la Biblia dice examinen o investiguen a fondo. Es lo que quiere decir la palabra en el griego. En el español dice escudriña. Bueno, si queremos, escudriña, como está en el castellano. Bueno, pero escudriña significa investiga a fondo, si queremos entender las profecías. Según de Timoteo 2:15, miren lo que dice según de Timoteo 2:15, esfuérzate, ¿ok? Espoudazón, esfuérzate en el griego a ti mismo para interpretar correctamente, dice logón tes aleteías, que quiere decir la palabra ton, logón, la palabra tes aleteías de verdad. Esta palabra, en el griego, es una palabra, recuerden ustedes también que aunque la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, aunque escriben en griego, ellos son influenciados por el pensamiento hebreo bíblico. Entonces,
Esta palabra en el griego, podemos decir normal, o en el griego koiné, que es el griego con el que se escribió la Biblia, esta palabra logón significa origen o comienzo, pero en el pensamiento hebreo bíblico no. Esta palabra es para hablar de la deidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se utiliza también la palabra logos para hablar de la Biblia. Se utiliza para hablar de Jesús. El contexto te lo va a decir. Por ejemplo, si nosotros estamos en Juan 1:1, a ver, alguien que me lea Juan 1:1 rápidamente. Juan 1:1. A ver si es Juan, creo que sí es Juan 1:1, porque ahí también se menciona la palabra eh, logos. A ver, Juan 1:1, José. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. Ahí dice, en el principio era el verbo. La palabra que se traduce como verbo es logos. Y ahí en el griego es logos, logón, pero se traduce como verbo. Pero ahí en Juan 1:1 no vamos a traducir nosotros la palabra logos como palabra o como Biblia. Aquí lo que está diciendo es, esfuérzate a ti mismo para interpretar correctamente la Biblia. Es lo que está diciendo aquí en el original. Nada más que yo le puse, bueno, la palabra de verdad pues es la Biblia, pero para una mejor traducción sería la Biblia, ¿ok? Para interpretar correctamente la Biblia. Pero en Juan 1:1 no aparece la palabra verbo viene de esta palabra, logos. Ahí está mal traducido en castellano. Ni siquiera debe existir esa palabra, verbo. Es una malísima traducción. ¿Por qué? Porque esta palabra, logos, no significa verbo. Ahí en Juan 1:1 se traduciría en el arge, dice, en el comienzo, ge arge, ho logos. En el comienzo era el verbo en castellano es una mala traducción. Ahí sería, era el hijo. ¿Cómo sabemos que era el hijo? Porque dice que el verbo que se hizo, hermanito José, el verbo se hizo, ¿qué cosa? Se hizo carne. Se hizo carne. Carne, carnita. Ajá, la palabra carne es sarx en el griego, que Muy bien. significa se humanizó o se hizo humano. Ujú. Entonces, lo que está diciendo Juan 1:1, en el principio o en el comienzo era Jesús y se hizo humano. Entonces, esta Ah, palabra depende del contexto. Aquí en 2 de Timoteo no le podemos poner esfuérzate a ti mismo para interpretar correctamente a Jesús. No, el mismo contexto te está diciendo no, no, no. O no le podemos poner esfuérzate correctamente para interpretar correctamente la deidad. No, aquí el mismo texto bíblico te está diciendo que esta palabra tiene muchos significados, la deidad, la Jesús, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo o la misma Biblia. Entonces aquí se traduce correctamente la palabra de la verdad, que es la Biblia. Y lo mismo en Juan 1:1 no podemos traducir nosotros. En el comienzo era la Biblia. Pero es que es la misma palabra, pastor. Sí, pero es que ese es otro principio que en hebreo, el pensamiento hebreo bíblico, una palabra tiene más de un significado y depende del contexto, es como nosotros vamos a traducirlo. ¿Ok? Entonces, esta es una palabra que la vamos a encontrar mucho en la Biblia. Muy bien. Vamos entonces a continuar porque necesitamos
Miren lo que dice, una comprensión del mensaje del tercer ángel requiere una comprensión de los principios del libro del Apocalipsis. Si nosotros queremos comprender el mensaje del tercer ángel, lo primero que tenemos que hacer es comprender lo que es el Apocalipsis. Pero para eso hay principios y esos principios son sacados de la Biblia. Ese es otro principio, que los principios para interpretar Apocalipsis o Daniel o cualquier otro libro de la Biblia son principios que existen o leyes. ¿Ok? ¿Por qué le llamamos nosotros principios o ley? Usted puede escuchar tal vez algún otro pastor decir, no, para el libro de Apocalipsis existen leyes para interpretarlo. Es lo mismo, principio, ley. ¿Por qué algunos le llaman ley? Porque recuerden que la ley ya es algo que está comprobado. Cuando no está comprobado y que se está observando, se está investigando, eso se le conoce como hipótesis. Pero ya cuando se comprobó y se le dio su estudio y su investigación correcto, se convierte en una ley. Entonces, esas leyes o esos principios para interpretar Apocalipsis no los vamos a sacar de otra parte, no, están en la Biblia. ¿Ok? Por eso yo les he estado dando ahorita ejemplos de todo eso. Entonces, miren, para esta clase nosotros vamos a estar viendo muchos autores, pero en especial vamos a estar viendo a Elena G. de White. Ella nació en 1827 y murió en 1915. Ahora, eh, algo muy importante para esta clase y para poder comprender el mensaje del tercer ángel y también el de Apocalipsis. Algunos me hacen la pregunta y me dicen, profe, pastor, ¿cuál es el mejor comentario bíblico? Y entonces yo les digo, el mejor comentario bíblico es la Biblia en hebreo y en griego, en sus originales. No, pero es que yo no sé hebreo, no sé griego. No te preocupes, aquí en esta clase te vamos a enseñar. Acuérdense que dice, hay que investigar a profundidad y hay que también esforzarnos. Entonces, aquí ustedes esfuércense por estar en las clases y van a aprender sobre el mejor comentario bíblico que es la misma Biblia. Entonces, desde mi punto de vista, existen dos comentarios bíblicos. Número uno, Antiguo y Nuevo Testamento o la Biblia. Y número dos, el espíritu de profecía o lo que se conocen como los escritos de Elena G. de White. Ahora, ¿por qué? Para mí también el mejor comentario bíblico es los escritos de Elena G. de White. Porque cuando yo voy a los escritos de Elena G. de White, ella lo que hace es que me aclara y me expande el conocimiento. Ahora, todos los eruditos que yo voy a mencionar aquí, Elena G. de White solamente ni terminó la primaria, pero ella fue, desde mi punto de vista personal, es considerada una erudita por lo que escribió. Ella escribió más de 100 libros, escribió más de 5,000 artículos. Acuérdense que ustedes que un erudito es aquella persona que escribe, que investiga. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Elena G. de White? Muchos dicen, no, es que yo no creo porque sus escritos no están en la Biblia. Bueno, es que hay un principio bíblico también. Hay un principio que dice que los profetas tienen autoridad canónica o autoridad profética. Un profeta puede tener autoridad canónica o autoridad profética. Y si tiene una de las dos cosas, lo convierte en profeta. Si no, no. Para que sea profeta, tiene que tener, número uno, autoridad canónica o autoridad profética. ¿Qué es la autoridad canónica? Que lo que el profeta escribió aparezca en la Biblia, en el canon bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y qué es autoridad profética? Que el profeta va a decir y va a escribir lo que Dios le diga. Y entonces,
no necesariamente lo que el profeta Dios le dijo lo escribe y lo dice, tiene que aparecer en la Biblia. Si aparece en la Biblia, el profeta tiene autoridad canónica y profética. Pero si lo que escribió no aparece en la Biblia, el profeta solamente tiene autoridad profética y no tiene autoridad canónica. Entonces, les pregunto, ¿Moisés tenía autoridad canónica, profética o solamente una? Las dos. Las dos, muy bien. ¿Por qué? Porque Moisés escribió y dijo lo que Dios le reveló en visión, en sueño. Y también sus escritos aparecen en el Pentateuco. Entonces, él tiene autoridad canónica y tiene autoridad profética. Juan el Bautista fue otro profeta. ¿Tiene autoridad canónica y profética o solamente tiene autoridad canónica o solamente tiene autoridad profética? Juan el Bautista. Autoridad profética. Juan Si el tiene dos Bautista, proféticos. ajá, Juan el Bautista solamente tiene autoridad profética, porque no hay nada de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento o en la Biblia que él haya escrito. Por ejemplo, el libro de Juan el Bautista no existe. Existe el libro de Juan, el discípulo amado, Apocalipsis, primera de Juan, segunda de Juan, el libro de Juan, existe. Pero un libro que haya escrito Juan el Bautista no existe. Entonces, Juan el Bautista, como profeta, solamente tenía autoridad profética, pero no tenía autoridad canónica. Pero para que seas profeta, puedes tener cualquiera de las dos y eres considerado profeta. Eso es desde el punto de vista bíblico. Entonces, Elena G. de Huay, hermanito José, Elena G. de Huay, ¿tenía autoridad canónica, profética o solamente una de esas dos? ¿Qué tenía Elena G. de Huay? Nada más Profética, era perfecto. autoridad profética. Muy bien, Elena G. de Huay solamente tenía autoridad profética. Hermano Vargas, ¿por qué no tenía autoridad Y canónica? este, Elena G. de Huay. que no había hecho ningún curso, no había hecho ningún curso, creo, parece que nomás hasta ni la primaria creo había terminado hasta tercer año. ¿Ok? Pero ella no tenía autoridad canónica porque sus escritos no están en la Biblia. Pero eso no quiere decir que no sea El, una profeta. Ella es profeta, fue profeta, ¿cómo sabemos? Por sus escritos. ¿Ok? Entonces, sí, para sí, esta clase, los, ajá, perdón, los escritos atestiguan que ella es una profeta elegida por Dios. ándele. Si alguien quiere saber si ella es profeta de Dios, léanse sus libros. Pero no empiecen a leer evento de los últimos días o consejos sobre el régimen alimenticio o libros que hablan sobre los acontecimientos finales. No, léanse primero El deseo de toda la gente, léanse El camino a Cristo, Patriarcas y profetas, Profetas y reyes. Y ya después están listos para leerse todos los demás libros. Ella escribió más de 100 libros. No todos están en español traducidos. Hay muchos que están en inglés. De paso, todas las citas de Elena G. de White que yo voy a mencionar en la clase son extraídas de los originales, o sea, en inglés, pues. Y hay muchos libros que yo cito y que no están traducidos al español, pero yo hago la traducción al español, así que no hay problema. Pero aunque yo cite un libro como El conflicto de los siglos que está traducido al español, la cita yo no la hago del castellano, yo la hago de los originales, del inglés. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando Elena G. de White quiere hablar de la mente o quiere hablar de una persona, en sus escritos, cuando se traducen al castellano, le ponen alma. Y la palabra alma no es un concepto bíblico, es un concepto del pensamiento filosófico griego. La pregunta es, entonces se equivocó Elena G. de White al escribir alma. No, porque en castellano, el que hizo la traducción al castellano se equivocó o influenciado por el pensamiento filosófico griego le puso alma.
Entonces, el original no dice alma en inglés. El original depende el contexto, porque lo mismo para los libros de Elena G. de White hay principios bíblicos. Para interpretar los libros de Elena G. de White, esos principios no salen de los libros de Elena G. de White. Esos principios salen de la Biblia. Entonces, el principio depende del contexto, si Elena G. White en inglés está hablando de una persona o está hablando de la mente o del intelecto. Entonces, por eso es que yo no utilizo sus escritos en castellano, ¿ok? Entonces, el problema ahí no fue ella, el problema fue el traductor, ¿ok? Y la mayoría de los traductores, pues, lo hace bien, nada más en esas partecitas. Ustedes siempre que vean alma en los escritos de Elena G. White, no es una traducción correcta. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a utilizar Perdón, pastor, ¿y qué sería en vez de alma? persona o mente o intelecto? Por ejemplo, si llegara a aparecer igual en la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. No es el alma, es la persona que peque, esa morirá. Ahí no le podemos poner la mente que peque, es la persona, esa morirá. Esa palabra que utiliza el Elena G. de White para hablar de la mente o de la persona, que se traduce en castellano como alma, en el original es nefesh. Y esa palabra quiere decir una persona o el intelecto de una persona. ¿Ok? Muy O fue el bien. hombre un alma viviente. Ándele. Y fue el ser humano un alma. Mala interpretación. Es una persona viviente. Ahora, yo siempre le digo a las personas, si tú quieres utilizar la palabra alma, ten en cuenta que alma no significa algo que tú no puedes ver. Alma significa persona, un ser humano. Pero en el concepto filosófico griego, alma es algo que tú no puedes ver. ¿Qué dicen el concepto filosófico griego? Es que las almas andan, ¿qué cosa? Penando. ¿Pero dónde? No, es que no la puedes ver. ¿Sí? ¿Cómo? En el espacio. Ajá, sí, andan penando en el espacio. Entonces, no es un concepto bíblico del alma. Y de esa palabra se desprende otro concepto filosófico griego que no es bíblico, el asunto del infierno. Pero bueno, ya después vamos a hablar de eso. Entonces, miren, los escritos o los autores que yo voy a mencionar, los menciono porque para mí son los mejores autores, incluyendo a Elena G. de White, pero también me gustan, no solamente voy a mencionar a Elena G. de White y otros autores, me gustan mencionarlos porque ellos te explican de manera fácil la Biblia, y es lo que nosotros necesitamos. Elena G. de White es considerada, pues, una erudita porque escribió muchos libros, muchos artículos, y hay otros eruditos. Claro, esos eruditos, a diferencia de ella, no son profetas. Ella es profeta porque lo que escribió Dios se lo da en visión. Pero hay otros eruditos que comentan la Biblia, pero de una manera fácil y sencilla. Entonces, por eso yo los elijo para la clase, porque a mí me gusta que sea explicado de una manera fácil y sencilla. Entonces, miren, Elena G. de White, ella fue profeta de la Iglesia Adventista, reconocida por sus amplios escritos y su influencia en la educación, la salud y la teología bíblica. Escribió más de 100 libros y más de 500 artículos en revistas y periódicos, aproximadamente 40,000 páginas de material escrito. O sea, ella, de todo lo que escribió, más de 100 libros y más de este, eh, 5,000 artículos, hace un aproximado de 40,000 páginas de material que ella escribió, imagínense. Por eso es que yo la considero una erudita. Un erudito es aquella persona que escribe, que se dedica a la investigación. Entre sus obras más conocidas se encuentra El conflicto de los siglos, El deseo de toda la gente, Patriarca y Profeta y Consejos sobre la salud, pero son más de 100 libros. Recuerden, no todos están traducidos al castellano. Hay muchos de sus libros que no. Por ejemplo, libro
que se llama Publicaciones de los Manuscritos de Elena G. de White, volumen 1, página 42. Ella dice lo siguiente, por eso me gusta, pues, lo que ella dice. Este libro, refiriéndose al Apocalipsis, demanda un estudio minucioso y con oración. No podemos empezar el estudio de Apocalipsis, de los mensajes de los tres ángeles, sin antes orar, porque es Dios quien nos va a iluminar. Acuérdense ustedes que el profeta recibe inspiración y nosotros, si no fuimos llamados al don profético, recibimos lo que es la iluminación. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Iluminar es que si tú investigas vas a entender la Biblia. Y inspiración es que Dios te va a revelar profecías, te va a revelar cosas para que se la digas al pueblo, pero tiene que venir de parte de Dios. Entonces, Elena G. de White fue inspirada. Nosotros somos en esta clase iluminados, ¿ok? Para entender el mensaje de los tres ángeles y la Biblia. Entonces, no sea, dice, que se interprete de acuerdo a las ideas de los hombres. No, es que el rey del norte es China. ¿Cómo? Sí, porque está al norte de ustedes. Si ustedes se ubican en el mapa mundial de todo el mundo, ustedes van a ver que acá, aquí donde tengo mi mano, está el continente africano. Y más acá arribita está el continente europeo. Pero, y en el centro está Jerusalén, aquí del mundo. Pero acá arriba, en el norte, está el continente asiático. Y entonces China, Rusia, todo eso son del continente asiático, al norte. Por eso, Daniel 11 habla del rey del norte. Aunque el rey del norte, pero ¿por qué el rey del norte? Porque Daniel 11, cuando habla del rey del norte, está hablando del rey del norte literalmente y simbólicamente. Literalmente, el rey del norte estaba acá arriba, en continente asiático. Era Babilonia, lo que hoy se conoce como Irak, con K de kilo, no Irán. Irán es frontera con Irak. Entonces, por eso el rey del norte, ¿por qué? Por Seleuco. Uno de los generales de Alejandro Magno. Entonces, él queda en la profecía como el rey del norte, literalmente. Y Daniel 11, rey del sur, acá abajo, en Egipto. ¿Quién estuvo? Ptolomeo, otro de los generales que dice la profecía que iban a quedar. Por eso, rey del norte, Babilonia o Irak, y rey del sur, Egipto. Entonces, no, es que el rey del norte es China porque está en el norte. Sí, China está más hacia el norte, pero la Biblia no te está diciendo que China es el rey del norte. ¿Por qué? Porque el mismo texto bíblico de Daniel 11, a ver, alguien que lea Daniel 11:34, a ver, rápidamente, para saber que el rey del norte no es China ni es Rusia. Daniel 11:34, a ver quién lo tiene rápidamente. Nancy o alguien, discípulo amado, 11:34. A ver, aquí tengo. Les dije que no había traído Biblia, pero sí tengo. Nomás que quiero que ustedes lean. Daniel 11:34. ¿Qué dice, hermanito José? Y en su caída En su serán caída. ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Ok, permítanme, no es no es el 11:34. Aquí les voy a decir cuál es. Aguántenme. Daniel 11:11. Ok. Es que esta que está aquí no es mi Biblia personal, pero a ver aquí. 11:34. Ajá. 44, Ok. ¿verdad? No, es el 11:31. Lean el Ah, 11:31. El 11:31. se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, Ok, quitarán ahí nada más. Bueno, sí, sí, continúe, está continúe. bien, Continúa José. quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Ok, ahí está ya. Miren, dice que el rey del norte se levantará con tropas, profanarán el santuario. ¿Quién profanó el santuario en Daniel 7? El cuerno pequeño. Entonces, ¿cómo sabemos que el rey del norte es el cuerno pequeño? Por Daniel 7. Ese es otro principio.
el principio de la repetición y ampliación. Aquí Daniel 11 está repitiendo y ampliando lo que dijo Daniel 7. Entonces, ¿cómo sabemos que el rey del norte es el cuerno pequeño? Y el cuerno pequeño en Daniel 7:25 es la Roma papal de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Pero ¿cómo sabemos? Porque dice el 31, sus tropas profanarán el santuario del rey del norte y la fortaleza y quitarán el continuo. En español no dice continuo sacrificio, no, dice continuo nada más, el tamid. La palabra sacrificio bórrenla del original, no aparece en el original. Y entonces dice que cuando quite el tamid es que el rey del norte o la Roma papal iba a quitar el plan de salvación y en su lugar iba a poner sus creencias, sus doctrinas, sus dogmas. Bueno, no sus doctrinas, sus costumbres y sus tradiciones. Y entonces dice, va a poner la abominación desoladora, quitando el tamid. Entonces, la abominación desoladora es establecer el falso día de reposo, el domingo. Entonces, ¿quién lo hace eso? El cuerno pequeño, solo que en Daniel 7 a la Roma papal se le conoce como el cuerno pequeño y en Daniel 11, 31 al 40a se le conoce como, al cuerno pequeño se le conoce como el rey del norte. ¿Y cómo sabemos que es el mismo? Porque el cuerno pequeño quitó el continuo, quitó el tamid y puso la abominación desoladora. Entonces es el mismo. Solo que el principio nos dice que una institución como es el rey como es la Roma papal puede estar representado por más de un símbolo. De paso, esa institución es la que más símbolos tiene en la Biblia. Más. Y por eso hay que tener cuidado cuando nosotros los interpretamos, porque en Daniel 7 aparece como el cuerno pequeño, en Daniel 11 como el rey del norte, en Apocalipsis 13:1 como la bestia que sube del mar. Entonces, en 2 Tesalonicenses como el hombre de pecado. Entonces, tiene muchos símbolos esa institución. Así que Elena G. de White dice, no vaya a ser que se interpreten con las propias ideas de los hombres, el Apocalipsis o Daniel. Entonces, el rey del norte, la misma Biblia te está diciendo, no es China. ¿Por qué? Porque China no pisoteó el santuario, China no quitó el tamid, China no tuvo un periodo profético de 1260 años, del 538 a 1798, ni Rusia, ni Japón, ni Corea. Y otros dicen, no, es que el rey del norte es Estados Unidos, porque aquí en México, Estados Unidos está hacia el norte. No, pero la Biblia no te está diciendo que Estados Unidos tuvo un periodo de dominio de 1260 años, ni que quitó el tamid, ni que puso la abominación desoladora, aunque la abominación desoladora la va a poner al final de la profecía, pero no está hablando de que el rey del norte es Estados Unidos o China. La misma Biblia nos las está diciendo. Otro principio es que para interpretar la profecía no necesitas del YouTube, ni de periódicos, ni de revistas, ni de internet. Lo que necesitas es solo la Biblia. 2 comentarios, la Biblia, ¿y cuál es el otro comentario bueno? A ver, ¿cuál es? Los Discípulo escritos de amado. Elena de White, Muy Espíritu de bien. Profecía. Quien se meta a estudiar Daniel y Apocalipsis y no utilice el mejor comentario bíblico que tenemos, que es la Biblia y el Espíritu de Profecía, dicen allá en Tabasco está frito y sin aceite. ¿Ok? Sí. Entonces, hay que utilizar solo la Biblia y los escritos de Elena G. de White. Muy bien. Y se le da una interpretación falsa a la palabra del Señor, la cual en sus símbolos y figuras significa mucho para nosotros. En el Apocalipsis están presentadas las cosas profundas de Dios. Es lo que dice Elena G. de White. Ahora miren lo que dice Christopher Worthworth. Él nació en 1807 y murió en 1885. Él también me gusta, él fue un erudito, él escribió el libro que se llama La Santa Biblia y la versión autorizada. Y entonces, este libro es sobre notas e introducción y es el volumen 5. Aquí él escribió algo del Apocalipsis, pero ¿quién era Christopher?
Él era un obispo anglicano, o sea, de la iglesia, cuando nosotros escuchemos la iglesia anglicana, es la iglesia en Inglaterra. Entonces, un erudito bíblico y destacado teólogo de la iglesia de Inglaterra. Tenía un profundo conocimiento de los padres de la iglesia, los padres apostólicos, ¿ok? A quienes cita con frecuencia para apoyar la interpretación tradicional de los textos bíblicos. Recuerden ustedes que en la Biblia, en Apocalipsis, están lo que, bueno, en la Biblia, los apóstoles y luego los padres apostólicos, los que vinieron pues después de los apóstoles. ¿Y por qué se le llama padre de los apóstoles? Porque seguían las mismas enseñanzas de los apóstoles, que era la enseñanza de la Biblia. Claro que después ellos, como Irineo, Tertuliano, todos ellos fueron influenciados por la filosofía griega, pero en un inicio pues tenían ese pensamiento. ¿Y cómo lo sabemos que fueron influenciados por la filosofía griega? Por sus escritos. ¿Y cómo sabemos que tenían el pensamiento hebreo bíblico? Por sus escritos. Entonces el escrito nos va a decir qué pensamiento tenía cuando le tocó escribir. Entonces, él publicó un comentario bíblico en varios tomos, muy valorado por su erudición patrística, o sea, de la erudición de los padres apostólicos. Él fue nombrado obispo de Lincoln en 1869 y ahí estuvo hasta su muerte en el 1885. Entonces, ¿qué dijo Christopher Wordsworth? Él dijo, San Jerónimo, o sea, Jerónimo, que fue uno de los padres apostólicos, dice que el Apocalipsis tiene tantos misterios como palabras. Ahora, ¿tenía razón San Jerónimo? Claro que sí, porque encontramos el misterio de la mujer en Apocalipsis 12, del dragón, de la serpiente, de la bestia que sube del mar, de la bestia que sube de la tierra, del número de la bestia, del nombre de la bestia, de la marca de la bestia. Pero en la Biblia, misterio no es algo que no se puede entender y comprender. En la Biblia, misterio es algo que si nosotros lo investigamos, vamos a llegar a su significado. Entonces, lo que San Jerónimo está diciendo, el Apocalipsis tiene tantos que investigar, tanto que profundizar, como sus palabras. ¿Ok? Pero él utiliza la palabra misterio. Luego, Henry Moore, 1614-1687. Él de plano era de la filosofía griega, de una mentalidad filosófica griega. Él escribió un antídoto contra el ateísmo, volumen 2. ¿Ok? Este es su libro y lo llamó Sabiduría y Prudencia de Henry Moore. Pero ¿qué dijo él en su escrito? Miren, él era un teólogo inglés también y místico, solo que él no era anglicano. Él era miembro destacado de los platonistas de Cambridge. Cambridge era una universidad, un grupo de pensadores del siglo XVII que buscó reconciliar la razón filosófica con la fe cristiana. Henry Moore era una de las figuras más influyentes de los platonistas de Cambridge. ¿Qué decían los platónicos de Cambridge? Ellos rechazaban el calvinismo estricto y la predestinación absoluta. Ellos no creían en la predestinación. Claro que nosotros no creemos en la predestinación como Calvino. Calvino decía, una vez salvo, siempre salvo. Nosotros creemos que Dios predestinó a todos para salvación, pero Calvino decía, Dios predestinó a unos para salvación y a otros para perdición. No, eso es filosofía griega. La Biblia dice que Dios te predestinó a todos para la salvación. Bueno, entonces Moore en particular se apoya fuertemente en Platón y el neoplatonismo cristiano. Pero ¿qué dijo él del Apocalipsis? Y por eso lo traigo aquí. Miren lo que él dijo. Esto que él dijo está basado en el pensamiento hebreo bíblico. No quiere decir que, por ejemplo, los eruditos que no son adventistas y son de otras denominaciones, todo lo que dicen es antibíblico o no está en la Biblia. No, tienen muchas cosas muy buenas que decirnos, como también muchas cosas malas que decirnos. Entonces nosotros vamos a agarrar para esta clase lo bueno y lo malo lo desechamos. Entonces, ¿qué dijo Henry Moore? Nunca hubo un libro escrito como el del Apocalipsis, como si cada palabra se pesara en una balanza antes de ser puestas. Esas muestras notables de una composición cuidadosa en sus primeros capítulos pueden haber sido diseñados para recordar al lector que cada una de sus frases está cargada de significado. Y claro, cada una de sus clases, por ejemplo,
las 7 iglesias. ¿Por qué 7? Por el número perfecto, plenitud. Entonces, iglesias, eclesía. ¿Qué está diciendo Juan? Que las 7 iglesias es la historia de la iglesia cristiana desde el 31 con Éfeso, al año 31 después de Cristo con la iglesia de Éfeso, hasta la segunda venida de Cristo con los 144,000, que es la Odisea, pero la Odisea en su significado profundo no llega hasta la segunda venida de Cristo. La Odisea va hasta el milenio y después del milenio. Porque es un error decir, la iglesia de la Odisea, solo de 1844 hasta la segunda venida de Cristo. No, porque los 144,000 son de la iglesia de la Odisea o la gran multitud. Y esos son los que van a recibir el sello de Dios y son los que van a estar vivos cuando Cristo venga y son los que van a ir al cielo junto con los otros que resuciten en Tesalonicenses cuando habla de la resurrección. Entonces, estamos hablando de la iglesia de la Odisea, los 144,000 que están vivos. No podemos decir, con la segunda venida de Cristo, ahí se termina la Odisea. No, la Odisea continúa hasta el milenio y después del milenio. Solo que aquí en la tierra, solamente la iglesia de la Odisea la componen los 144,000. Y bueno, cuando Cristo venga, y los de la resurrección especial de Daniel, eso lo vamos a ver después. Y ya cuando Cristo vino, se le unen a los 144,000 y a la resurrección especial se le unen los de la resurrección general. Miren, cuando Cristo venga, van a estar vivos los 144,000 o la gran multitud, y ellos van a ver, o si nosotros pertenecemos a ese grupo que si no morimos antes de la segunda venida de Cristo, vamos a ver a Cristo viniendo. Y Juan lo llama los 144,000 o la gran multitud. Entonces, ese grupo va a presenciar la venida de Cristo. Nosotros somos de la Odisea, pero los 144,000 también de esa iglesia. La resurrección especial ocurre antes de la segunda venida de Cristo, cuando se esté pasando por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ellos van a ver la segunda venida de Cristo junto con los 144,000. Los de la resurrección especial, pues, son de diferentes iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, pero también se unen a los 144,000. Y entonces, más bien, los de la resurrección especial, no son de Éfeso, Esmirna, no, son de Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué? Porque esos 144,000 perdón, los de la resurrección especial de Daniel 12, 3, 12:2 y 3 resucitan y son los que murieron de 1844 hasta antes de que inicie el sellamiento. Entonces se le unen a los 144,000 y esos dos grupos ven a Jesús venir. Y entonces luego viene la resurrección general, ya cuando Cristo está aquí, resucita a los muertos en Cristo Jesús, desde Adán y Eva hasta el último en morir antes de 1844. Y entonces... Somos privilegiados, pastor. Así es. A ver. Somos privilegiados, pastor discípulo amado. Sí, vamos a ser privilegiados porque si no llegamos a los 144,000, si morimos antes, vamos a estar dentro de la resurrección especial que va a haber la segunda venida de Cristo de principio a fin. Y los de la resurrección, de principio a fin, desde que Cristo venga. Dice que bajará, tardará 7 días y lo vamos a ver de cómo se va viniendo desde allá arriba. De principio a fin, lo vamos a ver. Y ya la resurrección general solamente va a despertar y va a ver a Cristo ahí suspendido en el aire. Es correcto, y a los ángeles y todo. Entonces, los de la resurrección general son todos los que murieron desde Adán y Eva hasta los de antes de hasta 1844, y el especial de 1844 hasta antes que se ponga el sello, y los 144,000 desde que se pone el sello hasta la segunda venida de Cristo. Entonces podemos decir que los de la resurrección general y especial se unen a la iglesia de la Odisea, que está representada por los 144,000. Y entonces vamos al cielo, y en el cielo pues ya se le va a unir, bueno, aquí en la tierra también se le unen los de la general a la iglesia de la Odisea, pero la iglesia de la Odisea no llega hasta la segunda venida de Cristo, esa hasta la eternidad. ¿Ok? Entonces,
Es lo que dice Henry Moore, está cargado de significado y eso, la Odisea, 1844 hasta la segunda venida de Cristo. No. Dice, y que a fin de comprender sus visiones, el mejor método consiste en examinar con diligencia cada palabra de Apocalipsis. Entonces, vamos rápido porque ya vamos a ir terminando. Miren lo que dice, ¿qué es? Primera de, a ver, no veo, primera de Pedro, segunda. ¿Alguien que me diga? 1:16. Segunda de Pedro, pastor. Segunda de Pedro 1:16 dice, no seguimos o no hemos seguido falsas palabras artificiosas. Para el Apocalipsis y el mensaje del tercer ángel, no nos vamos a basar en lo que dicen otros eruditos. Si es correcto como Henry Moore y Wilbur, entonces, sí, ahí sí nos basamos, pero nos vamos a basar en la Biblia. Ahora, ¿ellos por qué hacen ese comentario? Por lo que ellos vieron en la Biblia. Entonces, el mensaje del tercer ángel, como lo enseña la Biblia, el mensaje del tercer ángel es en efecto la verdad de Dios. Esto no es una afirmación dogmática basada en una aceptación ciega o declaraciones hechas por hombres. Es una creencia establecida sobre los principios inspirados de interpretación revelados en las Escrituras. Miren, Proverbios 22-21. Este texto es muy profundo. La palabra aquí, Imrei, es palabra, y Amrim también palabras. Aquí está en singular y aquí está en plural. No significa palabra. Pero miren, esta palabra, emet, esta es otra palabra como la palabra logos. Esta palabra significa, ustedes van a escuchar de la emuná, viene de emet, y de ahí viene la palabra amén. Entonces, esta palabra en el pensamiento hebreo bíblico indica la palabra de Dios, la Trinidad, el Hijo, el Padre o el Espíritu Santo, y depende del contexto, es como nosotros lo vamos a traducir. Entonces, aquí dice para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad. Claro, estas palabras son las que están en la Biblia, ¿ok? Para responder palabras de verdad. O sea, tú quieres conocer, ve a la Biblia, Emet. ¿Quieres, cuando alguien te pregunta, oye, ¿y qué es el rey del norte? Ve a Emet, ve a la Biblia, ve, vas a responder palabras de verdad. Es lo que está diciendo, para responder palabras de la Biblia. Es lo que está diciendo. Ahora, si nosotros lo queremos poner en una versión más, como la nueva versión internacional, más, como les dijera, actualizada en el vocabulario de nosotros, aquí diría para responder palabras de la Biblia. Pero así lo vamos a dejar. Entonces, miren, ¿qué dice la Septuaginta? Acuérdense ustedes que la Septuaginta fue todo el Antiguo Testamento escrito también en griego. Eso es un trabajo que lo hicieron en el tiempo de la dinastía Ptolomea. Allá en Alejandría, mandó a traer 70 sabios de ahí de Jerusalén y ellos hicieron la traducción del hebreo al griego, solo del Antiguo Testamento. Entonces, cuando ustedes escuchen la Septuaginta, es esa traducción que se hizo. Entonces, miren, aquí la Septuaginta, aquí esta palabra, emet significa Biblia. Y miren, aquí qué palabra aparece, logos. Aquí logón y logos es la misma, logos, la palabra que ya decíamos que significa Jesús, significa la deidad o significa la Biblia. Entonces los traductores, ¿sí? No, ok. Los traductores utilizan la misma palabra en el del hebreo, pero en español, digo en el griego, cuando ellos traducen la Septuaginta, ellos ponen la palabra logos, que significa Biblia. Entonces, miren lo que dice Proverbios en la Septuaginta, para que conozcas la verdad, en español, para que conozcas la Biblia, de palabras verdaderas. Solo en la Biblia hay palabras verdaderas. Y respondas palabras de la Biblia. En una versión, esta sería la nueva versión internacional de nosotros, del hebreo y de la Septuaginta. Entonces, el mensaje del tercer ángel lo vamos a responder con la Biblia. Las profecías de Apocalipsis lo vamos a responder con la Biblia. Nada de noticias, periódicos. Rápidamente a mí me dijeron en estos días, oye, pastor, ¿qué vamos a hacer? Porque Claudia Sheinbaum va a invitar a León 14
a México. ¿Y cómo qué vamos a hacer? ¿Irlo a recibir? Pues no, porque no nos van a dejar y estamos lejos. Y llorar o ponernos contentos. No, pero es que la profecía dice que pues se va a unir con la bestia. A ver, a ver, a ver. En profecía, una bestia es una institución en Daniel 7 y en Apocalipsis 13. Uno, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. En Apocalipsis 13:11, en profecía, ahí en ese contexto, la bestia, ¿es una persona o es una institución? ¿Qué dicen ustedes? A ver, la Es una bestia institución. es una institución, entonces no pasa nada, que venga. ¿Y qué profecía se está cumpliendo? Ninguna, porque León 14 no está en la profecía. El que está en la profecía es lo que nosotros conocemos como la Roma escatológica. Y de paso, eh, por eso se malinterpreta la profecía, porque cuando nosotros hablamos del papado, pensamos en el Vaticano, en los papas, todos los que han pasado, especialmente de Juan Pablo II hacia nuestro tiempo, porque Juan Pablo II fue el que más duró, y entonces eso es lo que viene a nuestra mente. No, en los escritos de Elena G. de White, por eso les digo el mejor comentario bíblico, en los escritos de Elena G. de White, el papado no significa el Vaticano, ni los papas, ni una persona. El papado es la unión del Estado con la iglesia. ¿Y de dónde lo sacó Elena G. de White esa conclusión o esa definición? De lo que dice Daniel 2, que el hierro en los pies se mezcla con el barro cocido del alfarero. El hierro es el Estado y el hierro es, perdón, y el barro es la iglesia, unión del Estado con la iglesia. Eso es el papado. Entonces, lo que está en la profecía es la unión de la iglesia con el Estado. Pero yo les pregunto, una pregunta capciosa. La unión del Estado con la iglesia, cuando se imponga el decreto de ley dominical, que el domingo sea obligatorio, ¿dónde se va a dar? ¿Allá en el Vaticano o en qué nación se va a dar esa unión? A ver, Estados si alguien, Unidos. José. En Muy Estados bien. Unidos. No, no, es que Josecito ha seguido al maestro Jacob. Muy bien, me da gusto, me da gusto. Porque generalmente se piensa que la unión del Estado con la Iglesia allá en el Vaticano, ¿no? Entonces, fíjense, nos alarmamos porque la presidenta va a invitar a León 14. Y cuando la profecía nos dice que la profecía va a tener su final en Estados Unidos. Claro, la Roma papal, que es lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana no apostólica, tiene que ver algo en la profecía, pero el final de la profecía va a ser en Estados Unidos. Ahí es donde se va a imponer el decreto de muerte, cuando se le sana la herida a la bestia que sube del mar, a la institución que se conoce como la Católica Romana. Entonces, nos alarmamos porque viene León 14. Y cuando viene Donald Trump o Biden, no pasa nada. Pues si te estás alarmando porque va a venir un personaje, alármate también porque ahí es donde sí se va a cumplir la profecía. Entonces, es importante esa parte. ¿Ok? A ver, alguien que me lea la parte que está ahí en la pantalla. Bueno, Dios desea que su pueblo conozca la verdad por sí mismos. Muy bien, vamos adelante. Ya vamos a ir terminando. Uno se impresiona con el uso frecuente de la palabra conocer por los escritores del Nuevo Testamento. Es el privilegio de cada creyente conocer su relación personal con Dios, así como saber cuál es la verdad concerniente a las doctrinas y las profecías cristianas o bíblicas. El tiempo está llegando cuando será imprescindible que los hijos de Dios conozcan verdaderamente por sí mismos qué es la verdad para los últimos días. Entonces, miren lo que escribió Elena G. de White. Ella dice, el pueblo de Dios se le indica que busquen en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros. Satanás emplea cuantos medios puedan para impedir que los hombres conozcan la Biblia en la actualidad. Entonces, ¿de dónde sacó Elena G. de White que busquemos en las Sagradas Escrituras? De Proverbios, donde dice, ahí es donde tenemos las respuestas y las palabras que vamos a decir. Elena G. de White también, Conflicto de los Siglos, el último gran engaño que desplegará pronto ante nosotros para poder soportar la prueba que le espera. Deben comprender la voluntad de Dios
tal cual está revelada en su palabra. Entonces, aquí es donde dice, miren, esta es una, por eso yo tomé los originales, solo los que hayan fortalecido, lean esta cita pero claro, no como les dijera, la página no concuerda con la que está en inglés, pero en inglés dice, solo los que hayan fortalecido su mente, y en español, solo los que hayan, las almas que hayan fortalecido su mente con las verdades. Entonces, por eso es mejor los originales. Entonces, solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Entonces, si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a resistir el último gran conflicto que se va a dar ahí en los Estados Unidos. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus almas, dice el castellano por aquí, en sus mentes, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Y entonces, al estudiar la ley de interpretación de la Biblia, que prueban la certeza del mensaje del tercer ángel, vemos que la enseñanza del Armagedón de los militares palestinos está totalmente desalineado con los principios que forman la base del mensaje del tercer ángel. Muchos dicen, no, es que el Armagedón va a ser una guerra allá en el Medio Oriente. No, el Armagedón no es una guerra militar. ¿Por qué Armagedón? Porque esta palabra viene del Valle de Megiddo. Entonces, lo que fue literal allá, que hubo una guerra literal en el Valle de Megiddo con Israel y los enemigos, va a ocurrir con el Israel espiritual, dice Juan en el Apocalipsis, el Armagedón, una guerra, pero esa guerra ya no va a ser militar, es una guerra espiritual, ¿ok? Entonces, uno de los engaños de Satanás en la interpretación de la profecía es el crear malos entendimientos relacionados con la importancia de los asuntos envueltos o minimizar el asunto. Entonces, ese es el engaño de Satanás. Para poder entender positivamente el mensaje por sí mismo y para proveer una respuesta adecuada a las falsas teorías basadas en interpretaciones erróneas de las profecías de los últimos días, los creyentes en el mensaje del tercer ángel tendrían que tener un definido y claro entendimiento de los fijos principios de las leyes de interpretación de la Biblia. Entonces, ellos son la prueba positiva de que nuestra interpretación denominacional del mensaje del tercer ángel es la correcta, la Biblia. ¿Qué dice Elena G. de White de la iglesia? Miren, y ya con esto terminamos. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente, no en grupo, no, individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio de la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios, tribunales y tal vez por separado y a solas. Entonces, ¿de dónde nos vamos a tomar? De la Biblia. Nada de que, es que el YouTube, el Internet, las revistas, los periódicos dicen esto. No, es la Biblia, ¿ok? Y entonces dice, seréis llevado ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis, testimonios también. Tomo 5, nuestros ministros tendrán que defender la verdad contra los apóstatas degradados y también señalar la evidencia bíblica a aquellos que defienden errores engañosos. Tenemos que defender ante los errores. Entonces, miren lo que dice también Elena G. de White. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. Cuando Elena G. de White habla en sus escritos de la verdad presente, ella se está refiriendo al estado de los muertos, ¿ok? ¿Cómo lo sabemos? Les digo, las traducciones en inglés. Entonces, ella siempre, que verdad presente, el estado de los muertos. Entonces dice, no saben lo que creen, no comprenden las evidencias de su fe. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Elena G. de White dice, mientras no hay controversia en la iglesia, todo mundo sabe, pero cuando se levanta una controversia, no es que no es, la deidad no son 3 personas, es una sola persona. Y no sabemos cómo explicar esa controversia. Entonces, Elena G. de White dice, estamos en la ignorancia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como
verdad. Por eso es importante esta clase. No todos nuestros ministros que están dando el mensaje del tercer ángel comprenden realmente lo que constituye este mensaje. ¿A quiénes se refiere cuando dice el linaje de Juárez los ministros? A ver, a los laicos, a los miembros de la iglesia. Los pastores. Imagínense, si los pastores, es lo que dice el linaje de Juárez, no lo digo yo, que están dando el mensaje del tercer ángel, dice, no todos comprenden ese mensaje y lo que realmente constituye, ¿qué se espera de los laicos, de los miembros? Pero ustedes van a salir bien fortalecidos por la gracia de Dios y bien entrenados en profecía Amén, amén. y bien cimentados, Amén. porque Bien vamos a filosos. utilizar solamente la Biblia. Entonces dice, se me ha mostrado que solo un pequeño número de personas en nuestras iglesias saben por sí mismos lo que constituye el mensaje del tercer ángel. Un pequeño número, y ese pequeño número van a ser ustedes. Entonces, Eso es todo, miren, pastor. ¿sí? Miren lo que dice aquí. Rápidamente se acercan los días cuando habrá una gran perplejidad y confusión. Satanás, ataviado de ropaje angelical, engañará, si es posible, a los mismos escogidos. Entonces, por eso tenemos que prepararnos. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios, el linaje de Juárez, y el conflicto que está por sobrecogernos será el más terrible que se haya presenciado jamás. Todo eso lo dice el linaje de Juárez. Entonces, esta y otras declaraciones subrayan la necesidad de que todos los creyentes en el mensaje, tanto predicadores como miembros de la iglesia, comprendan plenamente los principios esenciales del mismo. Esta clase la deberían de tomar pastores, miembros de iglesia, predicadores, ancianos, líderes de grupos pequeños, ministerio personal. Así que invítenlos, anímenlos para que puedan unirse a esta clase. Bueno, como dice la Biblia, Jehová te bendiga y te proteja. Amén. Haga Jehová resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Dios les bendiga.